Bueno, hermanos, vamos a seguir en este tiempo. Saben que yo he estado aprendiendo mucho del día domingo y para mí realmente es un gozo y estoy aprendiendo a disfrutar más el domingo de como solía hacerlo. He estado descubriendo algunas cosas en la Biblia en relación al domingo y hoy descubrí algo que me dejó casi en shock en relación al domingo. Tal vez no se los comparta ahorita. Pero lo que descubrí hoy, he estado descubriendo, amerita cambios, realmente amerita cambios en la forma en cómo nosotros hemos estado haciendo las cosas. Y yo creo que esa es la idea. Yo comparo esto, hermanos, de los cambios en la iglesia como los cambios que deberían de ver en nosotros en lo personal. ¿Ustedes creen que en 10 años yo no necesito cambiar algunas cosas? Y cuando tenga 50 o tenga 60, sí. Los cambios en la vida nuestra por la palabra son dinámicos y son constantes. No somos personas perfectas, porque lo que no requiere un cambio es algo perfecto, ¿verdad? Por ejemplo, Dios requiere cambios. Dios requiere un cambio. Él es esencialmente perfecto. ¿Qué podría cambiar Él? No, ¿verdad? Pero hay muchas prácticas de nosotros como iglesia que necesitan estar siendo evaluadas y llevadas a un cambio. Lo mismo en la vida personal, ¿verdad? Ahora, ya hemos hablado en la escuela dominical, hermanos, eh, yo tal vez suficiente o tal vez no, sobre el tema del liderazgo del hombre. Hoy vamos a empezar, hermanos, un nuevo tema en la escuela dominical. Es este, miren. Vamos a empezar a hablar sobre el domingo. ¿Por qué es importante el domingo, digamos? ¿Por qué la iglesia se reúne y debe de reunirse el domingo? Eh, qué bonito que estudiemos, por ejemplo, qué cosas están bien hacer un domingo, qué cosas estarían mal hacer un domingo, ¿verdad? Qué bonito es que estudiemos, por ejemplo, cómo el judío celebraba el sábado. ¿Qué es lo que hacía un judío desde que se levantaba el sábado hasta que se iba a la cama el día sábado? ¿Cuáles eran sus prácticas? Por ejemplo, ¿cuáles eran las prácticas de la iglesia primitiva el domingo? Saben, una de las prácticas, según un historiador, que probablemente lo miremos esta mañana, es que una de las prácticas que tenía la iglesia primitiva el domingo es que ellos se reunían al amanecer, muy oscuro. No se reunían a las 9:30 ni a las 8. Eso fue tal vez cambiando con el tiempo. Pero la iglesia del primer siglo empezó a celebrar el domingo y se reunían justamente a la hora en que las mujeres descubrieron la tumba vacía. ¿A qué hora más o menos? No, dice que algunos registros dicen que ni había amanecido, muy temprano en la mañana. Entonces los primeros cristianos del primer siglo dijeron, bueno, entonces vamos a empezar a reunirnos al amanecer, muy temprano en la mañana. Y eso fue una práctica, habría que estudiarlo, no sé hasta dónde, no sé hasta dónde, pero muy temprano se empezaron a reunir. Entonces, vamos a empezar una serie de enseñanzas, hermanos, en relación al domingo. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendemos nosotros, los líderes, al estudiar la importancia del domingo? ¿Qué pretendemos? Número uno, creo yo, que le demos mayor importancia a este domingo, a este día, y que la importancia sea en relación al resto de los días, por un lado. ¿Ustedes creen que la iglesia cristiana hoy en día le da importancia al domingo? Tal vez unos sí, tal vez otros no, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia, si nosotros hiciéramos un gráfico, la tendencia es hacia la alza, la tendencia es a mantenernos o la tendencia es hacia la baja.
Es decir, más personas del cristianismo le están dando mayor importancia al domingo o se mantiene en un nivel en equilibrio o más personas dentro del cristianismo su tendencia es a la baja. Muchos dicen que su tendencia es a la baja. ¿Qué piensa, hermana Marina? Bueno, después, ¿usted qué piensa, hermana Marina? ¿Cuál es la tendencia de la iglesia? ¿A darle mayor importancia al domingo, a ser estable o a menor importancia al día del domingo para reunirse, estudiar la escritura? Ajá. Deberíamos, dice la hermana Marina. Deberíamos. ¿Cuál es la razón tuya, Armoncho? ¿Por qué no? ¿Por qué es hacia la baja? Estaba compartiendo hermano Jorge Vázquez, que ellos están teniendo problemas para unirse el domingo, porque la gente trabaja y entonces lo están haciendo los miércoles, que es como el día entre semana que tiene libre. Ok. Sí. Interesante, ¿verdad? El fin de semana es cuando hay más trabajo, la gente va a comer a los restaurantes o cosas así, entonces donde la gente puede tener la oportunidad de mejorar sus ingresos. Ok. Entonces, hay una tendencia a que las personas estén trabajando, por ejemplo, más el día domingo. Habría que hacer un estudio sobre eso, pero no es tan difícil hacer el estudio, ¿verdad? O le preguntamos a la inteligencia artificial, ya, rapidito nos da una respuesta. Entonces, por eso, hermanos, queremos estudiar el domingo. Por un lado, por un lado. Pero por otro lado, hermanos, por otro lado, nos encantaría que ustedes disfruten el domingo. Ustedes que vienen a la iglesia el domingo y le dan importancia al domingo, por eso ustedes están aquí este día. Nos encantaría, a través de un estudio bíblico como estos, a que no miremos el domingo como algo aburrido, como algo monótono, como una carga pesada que me ponen a mí en la espalda, ¿verdad? En donde tengo que ir a la iglesia porque ¿qué van a decir? Tengo que ir a la iglesia porque ¿qué va a decir el hermano Leo? Me va a criticar o me va a regañar. No, no. Que pasemos de eso, porque en algún punto nosotros hemos estado allí, a empezar a disfrutar como cuando agarramos un postre de esos ricos que tiene coco por arriba, ¿verdad? De flan, por ejemplo, ¿verdad? Y le ponemos la cuchara y disfrutamos ese pedazo de postre, que llegue un momento en que el domingo para nosotros sea así. Y tal vez, espero bueno, realmente así lo espero, que al estudiar esto podamos disfrutar más el día domingo y podamos también de repente reorganizarnos con el día domingo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago el domingo? Bueno, yo vengo a la iglesia, a la escuela dominical. Vamos a ver, vamos a ponerle a Dariela. Dariela, ¿qué hace usted el domingo? Bueno, se levanta, come. ¿Qué más, Dariela? Si está aquí en Guinope, ajá. Entonces asiste escuela dominical de 9:30 a 11:30. ¿Qué más hace, Dariela? Almuerza. ¿Qué más? Ajá. Viaja a Tegucigalpa después. ¿Qué más? Entonces va a la casa. Y cuando está en su casa, ¿qué hace? Entonces platica con Selvin y todo eso. Entonces, qué bonito al estudiar el domingo, por ejemplo, podamos nosotros decir, esto está malo. No, solo es por darle el ejemplo, no es que almorzar está malo, ¿verdad? Decimos, esto lo voy a corregir. A mí me parece bien esto. O me parece bien esto. Vamos en la línea del día domingo. Qué bonito que lleguemos ahí, ¿verdad? En donde tachamos algunas actividades que toda la vida yo las hice y empiece, por ejemplo, a hacer otras actividades pensando, por ejemplo, que el domingo
es un día especial para el pueblo del Señor. ¿Verdad? Interesante. Espero que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos encaminarnos en esa línea, ¿verdad? En donde aprendemos más sobre el domingo, disfrutamos más del domingo y removemos algunas actividades que de repente toda la vida las he hecho con el fin de disfrutar más ese domingo, ¿verdad? Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué día resucitó Jesucristo? ¿Qué día resucitó Jesús? Ajá, el primer día de la semana. Si yo les dijera a ustedes que Cristo no resucitó el primer día de la semana, sino que resucitó el sábado, ¿qué me dirían? Si yo les digo a ustedes que el sábado fue el día que resucitó Jesús, y yo les digo a ustedes que el miércoles fue el día en que Jesucristo fue crucificado, ¿qué me dirían? Que no es cierto, diría Ramón. ¿Qué diría usted, hermano Mario? Falsa doctrina, dice. Ajá. ¿Qué diría usted, profesor Abel? Si yo le digo que el miércoles fue crucificado Jesús y resucitó un sábado, ¿qué me diría usted? Hermanos, estaba viendo yo un video de un pastor que dice que Jesucristo no resucitó el domingo, dice. Y dice que Jesucristo no fue crucificado el viernes. Dice él que fue crucificado el miércoles y dice él que resucitó el sábado. Y dice que nosotros hemos creído que el viernes fue crucificado y el domingo resucitó porque hemos seguido una corriente que alguien se la inventó por ahí. Hermanos, eso es pura ignorancia de la Biblia. Y al estudiar este día, vamos a ver por qué es importante. Entonces, ¿qué día resucitó Jesucristo? Hermana Rosa. El domingo. Hermana Magda. ¿Está segura, hermana? Ok. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a Lucas. Vamos a ir al final. Vamos a referirnos a Lucas porque ustedes saben que Lucas fue un historiador de peso, ¿verdad? Cuando nosotros leemos los escritos de Lucas, estamos leyendo un escrito de una persona historiadora de peso en el Nuevo Testamento. No es cualquiera. Lucas no es cualquier persona. Además, lo que él escribe está inspirado por el Señor, ¿verdad? Lucas es una persona historiadora. Entonces, miremos qué día el Señor resucita. Veamos Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo número 23 a partir del versículo 44. Por favor, Hans, ayúdame a leer Lucas 23, versículo 44, el versículo 45 también. Ok. Dice en el versículo 46, decímelo, porfa. Ok, muy bien. Una pregunta. ¿A qué hora Jesucristo más o menos murió? Según ese dato. Hermana, a la hora sexta, ¿verdad? Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, toda la tierra. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora novena. Entonces, de la hora sexta a la hora novena, ¿qué es lo que hubo? Dice que en este intervalo de tiempo
dice que hubo tinieblas en ese intervalo de tiempo, ¿verdad? Desde la hora sexta a la hora novena. ¿Cuál es la hora sexta? A las 12 del mediodía y 3 de la tarde, ¿verdad? Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, ¿verdad? En el Gólgota, donde Jesucristo fue puesto. Entonces, una pregunta, según el versículo 46. Entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice que hizo? ¿Qué significa que expiró? Murió. ¿Lucas dice que Jesucristo murió o Lucas dice que Jesucristo aparentó estar muerto? ¿Ah? Ajá, porque ustedes saben que hay una crítica a esto, ¿verdad? La crítica en cuanto a la resurrección y la muerte de Jesucristo es que no es que Cristo murió en la cruz, sino que Él se desmayó en la cruz. Entonces lo pusieron desmayado en la tumba y realmente lo que no hizo fue resucitar, sino que se levantó de su sueño o se levantó de su desmayo. ¿Me entienden? Eso es grave realmente, eso no es así. La Biblia, aquí Lucas usa esta palabra, miren, Lucas dice que Jesucristo expiró. Traducido, eso significa que Jesucristo murió en la cruz. ¿A qué hora? A las 3 aproximadamente de la tarde. ¿De qué día? ¿De qué día, hermano Moisés? No. ¿A qué hora murió él? ¿Qué día murió? ¿Qué día murió? El día viernes. ¿Por qué decimos que murió el día viernes? Por lo que pasa al día siguiente. Entonces, vamos a ver. Vamos a leer el texto. Miren, vamos a leer. Dice, expiró cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre es justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron compungiéndose del pecado. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, envolviéndolo en sábanas, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Dice el versículo 54, era día de reposo, de la preparación, y estaba por comenzar el día de reposo. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que estaba por comenzar? El día de reposo. ¿Y qué día era el día de reposo? ¿Qué día era el día de reposo? El séptimo día de la semana, es decir, el sábado. Y empezaba a las 6 de la tarde. Sí, exacto. El sábado. Entonces Jesús de Arimatea dijo, antes de que venga el sábado y empecemos el día de reposo, entonces voy a ir a las autoridades para que me den el cuerpo y lo voy a sepultar antes del sábado, antes del día de reposo. ¿Por qué? Porque para un judío hacer alguna actividad como sepultar un muerto o ir a visitar una tumba el día de reposo era en contra de la misma ley de Moisés. Ese judío no podía hacer ningún tipo de estas actividades. Entonces, ¿Jesucristo fue sepultado el día de reposo? ¿Jesucristo fue sepultado, hermano José, el día de reposo? No, hermano. Jesucristo no fue sepultado el día de reposo. No fue sepultado el día de reposo. ¿Podría yo atreverme a decir que ningún muerto era sepultado el día de reposo por la ley de Moisés? No es porque se trataba de Jesucristo exclusivamente, sino porque un judío no podía sepultar a alguien el día de reposo. Entonces, Jesucristo no fue puesto en la tumba el sábado. Jesucristo fue puesto en la tumba
el viernes. ¿A qué hora inicia un día y a qué hora termina otro día según el calendario judío? Bueno, un día empieza a las 6 de la tarde y se extiende a las 6 de la tarde del siguiente día. Todo esto es un día. Desde las 6 p.m. hasta las 6 p.m. es un día. Como decir, de puesta de sol a puesta de sol es un día. Para nosotros, eso no es un día. Para nosotros, ¿qué es un día? Profesor Abel. Para nosotros empieza desde las 12 de la noche, ¿hasta qué hora? Hasta las 11:59 del siguiente día. Para nosotros esto es un día, pero para los judíos eso no era un día. Para los judíos se contaba desde la puesta del sol, más o menos de las 6 de la tarde, hasta la siguiente puesta del sol, hasta las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a dar una idea porque algunas personas se preguntan por qué dice la Escritura que Jesucristo estuvo en la tumba 3 días. ¿Verdad? ¿Por qué dicen algunos que Jesucristo estuvo en... Y entonces este pastor que yo estaba viendo estaba diciendo, pues eso es una mentira. Nos han dicho que Jesucristo estuvo en la tumba 3 días, pero si usted los cuenta, no le dan los cálculos, dice. Entonces hemos creído esto, dice, y lo dice públicamente, ¿verdad? Hemos creído esto, dice, por una farsa. Pero no toma en cuenta lo siguiente, de cómo los judíos pensaban que era un día, cómo contabilizaban ellos un día. Entonces, estamos aquí en el viernes. ¿Desde cuándo es viernes? Desde las 6 de la tarde hasta viernes, desde las 6 de la tarde a 6. Ajá. Sí, bueno, digamos el jueves. El jueves, ¿verdad? Jueves acá. Jesucristo es crucificado ¿a qué hora? Más o menos a las 3 de la tarde. Acá. ¿Es viernes o no es viernes? Es viernes. Es viernes. Entonces, un judío tomaba una porción de un día como un día. Jesucristo es crucificado más o menos a las 3 de la tarde y muere a las 3 de la tarde. Todavía es el viernes. Entonces, para un judío, ¿Jesucristo muere el viernes o no muere el viernes? Muere el viernes. Para un judío, Jesucristo muere el viernes. No importa. No importa a qué hora muere, pero se toma como parte del día. Luego, vamos adentrándonos en el tiempo, más acá. Aquí empieza el sábado, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Y aquí termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, ¿Jesucristo estuvo todo el sábado en la tumba, sí o no? ¿Ah? Completamente. Jesús está todo miren, aquí ya no. Jesucristo está todo este día sábado en la tumba. Entonces, ¿cuántos días llevamos? Si una porción de un día se toma como un día, llevamos 2 días. Llevamos el día viernes, ¿verdad? Porque lo muere antes del sábado. Llevamos todo el sábado y luego nos extendemos, ¿verdad? Aquí termina el sábado a las 6 de la tarde. ¿Y dónde empieza el domingo? Acá empieza el domingo. Entonces tenemos todo este domingo hasta 6 de la tarde acá, pero Jesucristo no resucitó a las 5 de la tarde, no resucitó a las 4 de la tarde, no resucitó a las 3 de la tarde, no. Jesucristo resucita ¿a qué hora? Muy de mañana. ¿Cómo qué hora? Pongámosle a las 5 o pongamos a las 4 de la mañana. Jesucristo resucita un día domingo. Y este es el tercer día.
Entonces Jesucristo estuvo en la tumba ¿cuántos días? ¿Ah? ¿Cuántos días? Estuvo día 1, día 2 y al tercer día Jesucristo resucita. Ahora, yo me he puesto a pensar en lo siguiente, no sé si ustedes se han puesto a pensar. ¿Por qué las mujeres no van, digamos, a las 7 de la noche al sepulcro? ¿O van a las 8 de la noche al sepulcro? ¿Por qué se esperan hasta la mañana? Porque no había terminado. Era el segundo día. Era el segundo día. ¿Por qué no van? ¿Cuándo empieza el domingo? No es domingo a las 7 de la noche. El domingo empieza después del atardecer, ¿no es cierto? A las 6 de la tarde. Entonces, miren, ¿cuántas horas pasaron del domingo? Pasaron 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la noche, 2 de la noche, 3 de la noche, 4 de la noche o de la madrugada y van al sepulcro. ¿Por qué tienen que esperarse hasta ese momento para ir al sepulcro? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué no fueron inmediatamente al iniciar el domingo? Porque el domingo no iniciaba a las 4 de la mañana. Ellos estaban libres del día de reposo cuando finalizaba el día de reposo. El día domingo perfectamente podían hacer cualquier actividad, no importa si era a las 12, 11 de la noche, 1 de la mañana, porque es domingo. ¿Por qué se esperan hasta las 4 de la mañana? Y van al sepulcro con las especias. ¿Ah? Sí, pero la pregunta es, ¿por qué no fueron antes? Ajá. Supónganse ustedes que su hijo muere. Supónganse que su hijo muere. ¿Por qué tienen que esperar en la mañana de ir a verlo al cuerpo y embalsamarlo y estar ahí si no pudieron ir más antes? ¿Por qué van a las 4 de la mañana y no van, digamos, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana? Bueno, esas respuestas no se las tengo, hermanos. Realmente no se las tengo. Pero me puse a pensar en eso, ¿verdad? Me puse a pensar en eso. Y pueden ustedes investigarlo en su casa y les podemos dar participación el siguiente domingo a ver qué es lo que investigaron. ¿Ah? Ajá. Ok, hermano, entonces yo le hago una pregunta. ¿Ellos fueron en la luz del día al sepulcro? Ujú. ¿Hay algunos registros que digan lo contrario? ¿Hay algún registro bíblico que diga que estaba muy oscuro? Muy de mañana. ¿Y otras versiones? Habría que revisarlas. Pero me parece que yo he revisado, no estoy muy seguro de eso, de que realmente antes de que amaneciera, antes de que saliera el sol, pero no estoy seguro en ese momento ahorita. Hermano Leo, ¿me ayuda? Marvin, Moncho. Ajá. Porque tenía la duda si las Sagradas Escrituras alguna decía en alguna parte si eran 3 días lo que iba a estar Jesús en la tumba. Y dice aquí la IA que no, que realmente la expresión es al tercer día. Al tercer No día. parece que sean 3 días. Ok. Me parece un detalle muy importante en ese sentido, porque incluyendo 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Me parece, Correcto. no dice que iba a estar 3 días, ni dice que iba a estar allí todo ese tiempo, no, al tercer día. Ajá. ¿Y cuál es la referencia, por ejemplo, de Jonás? ¿Cuál es la referencia de Jonás? Y como Jonás estuvo en el pez 3 días, así es necesario, por ejemplo, y creo que esa es la idea. La idea es que Jesucristo estuvo ahí y que al tercer día resucitó, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces, hermanos, ¿por qué la iglesia del Señor debe de reunirse el domingo?
Por ejemplo, hermanos, les hago una pregunta. Si nosotros nos sintiéramos obligados, por ejemplo, supónganse que pase algo, supónganse que el Estado nos diga a nosotros, ustedes solamente tienen que reunirse un domingo a la semana. O supongamos que nosotros, digamos, solo nos vamos a reunir una vez a la semana. Nosotros actualmente nos reunimos el día martes, nos reunimos el día miércoles, nos reunimos el jueves, nos reunimos el viernes, nos reunimos el sábado y nos reunimos el domingo. Solo el lunes no nos reunimos. El martes nos reunimos en grupos de crecimiento, el miércoles se reúnen las damas, el jueves se reúnen los caballeros, el viernes se reúnen los jóvenes, el sábado tenemos un culto general y el domingo tenemos una reunión general. Si a nosotros nos tocara decidir solamente una reunión de todos estos días, nosotros podríamos ponernos a pensar en varias cosas. Número uno, nos podríamos poner a pensar la cantidad de personas. Podríamos decir, bueno, si nos toca elegir un día a nosotros para reunirnos en la semana, podemos nosotros decir fácilmente, reunámonos el sábado, podríamos decir. ¿Por qué? Bueno, porque el sábado vienen más personas. O podríamos decir, reunámonos el martes, porque tenemos los grupos de crecimiento y podemos abarcar personas no creyentes. Este es el único día que nos vamos a reunir, el martes. ¿O es el único día que nos vamos a reunir el sábado? Teológicamente, esa decisión, ¿cómo la ven? ¿Realmente tendrá un peso teológico por el cual nosotros tenemos que reunirnos el martes o el sábado? ¿O deberíamos de elegir un día para reunirnos? ¿O no importa el día? No importa el día. Puede ser martes, puede ser miércoles, no importa el día que nosotros nos reunamos. O teológicamente hablando, sí tiene un peso el día de reunirnos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa usted, hermano José? Teológicamente hablando, ¿tiene peso que la iglesia se reúna un día de la semana? ¿O ustedes creen que la Biblia puede llegar a acuerpar de que no importa el día de la reunión? Lo importante es que se reúnan, no importa el día. ¿O ustedes creen que realmente el día sí tiene importancia para reunirse en la iglesia del Señor? ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Isaú? Me gustaría escucharte, Isaú. Venite para acá, es que no te escucha aquí la hermana, fíjate. Ajá. Vos elegirías el domingo. Si tuvieras ese terreno, ¿verdad? Esa opción, elegirías vos el domingo. Ajá. Excelente. Hermano Mario. Incidirá, le vuelvo a repetirle, hermano. ¿Es lo mismo que la iglesia se reúna cualquier día de la semana? ¿O teológicamente tiene importancia el domingo? ¿O para usted es lo mismo? Pero a esta altura de su información y de su conocimiento bíblico, ¿qué piensa?
El domingo, dice usted, hermano Mario. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? Hermano Moisés, sí. Ujú. Ujú. Claro, esto lo que yo les estoy diciendo es una hipótesis. Es una hipótesis. Es decir, que si usted tuviera que elegir un día a la semana, ¿qué día usted elegiría? Obviamente que no es suficiente, va. Obviamente, sí. Obviamente que no es suficiente. Ajá. Ajá. Estoy buscando, hermanos, un pasaje en la Escritura en donde dice que la iglesia primitiva se reunía todos los días. Hechos 2:46 al 47. Ok, aquí está. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, cada día en el templo. O sea, la iglesia primitiva tenía el hábito de cada día en el templo, todos los días. Ahora, obviamente lo que yo les estoy diciendo es una hipótesis, ¿verdad? Es una hipótesis. Yo espero, hermanos, que al final de este estudio del domingo, esta pregunta que yo les he hecho ahora tenga una mayor claridad y una respuesta bastante contundente, ¿verdad? Espero yo. Entonces, hermanos, el domingo, este domingo, la iglesia del Señor se reúne. Fíjense ustedes, y pueden hacer un estudio, digamos, en Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes saben que es una cultura muy, muy afanada, ¿verdad? De mucho trabajo. ¿Qué día se reúne la iglesia en Estados Unidos? Prioritariamente, el domingo. El domingo. No es que no se reúnan otros días, pero hay iglesias inclusive que las puertas de la iglesia solo están abiertas el día domingo. Es raro, diría yo, rarísimo que una iglesia decida cerrar las puertas del templo el día domingo y abrirlas el martes, el miércoles, el jueves, como en el caso del hermano Jorge Vázquez allá en Estados Unidos. Sería contada. Normalmente las puertas de la iglesia están abiertas el día domingo. Ahora, eso tiene un trasfondo. Eso tiene un trasfondo y tiene un trasfondo bíblico. Por ejemplo, quiero llevarles a Hechos capítulo número 20. Miremos lo que dice Hechos capítulo número 20. Cuando yo les llevo, hermanos, a Hechos capítulo número 20, les estoy llevando al primer siglo. Les estoy llevando a la iglesia primitiva. Y les estoy llevando después de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando ahorita que Jesucristo ya resucitó en Hechos capítulo número 20. Vamos a ver. Quiero que alguien me lea, hermana Rosa. Quiero que usted me lea el versículo número 7, por favor, hermana Rosa. Sí, léalo con mucho cuidado, hermano. No lo lea a la ligera, léalo despacio, tranquila. Hechos 27, ¿qué dice? Hechos 27, ¿qué dice? Ajá.
Ok, miren qué bonito ese versículo. Miren, qué interesante esto. Dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? Tanto en el calendario judío como en nuestro calendario. ¿Cuál es nuestro calendario? Greco-romano. El primer día de la semana es el domingo. Es el día del sol. Primer día de la semana, día del sol. Por eso es Sunday en inglés. Sunday de sol. Ustedes saben que los días de la semana están puestos de acuerdo a los planetas. Martes, planeta Martes. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Domingo, el sol. ¿Y cuál es la estrella principal de todas estas? ¿Ah? El sol. Entonces el domingo es el día del sol, ¿verdad? Entonces miren qué bonito lo que dice el versículo 7. Dice así, el primer día de la semana. ¿Qué estaban haciendo ellos el primer día de la semana? Que es el domingo. El domingo, ese primer día de la semana, ¿qué estaban haciendo? Dice que ellos estaban reunidos. Ok, claro, miren, uno se puede reunir para varias cosas. Uno se puede reunir para comer, uno se puede reunir para jugar un juego, uno se puede reunir para planificar un día de trabajo, una reunión de trabajo, uno se puede reunir para muchas cosas. Entonces, ¿ustedes cuál creen que es la connotación de la reunión en ese versículo número 7? ¿Es una reunión de planificación? ¿Es una reunión para descanso? ¿O es una reunión para adoración? ¿Cuál creen ustedes que sería la connotación de la reunión en ese momento? Ajá, muy bien, ya vamos a ver esto, ya vamos a ver eso. ¿Pero se reunirían para rendir culto? Hermanos, sí. Más adelante, yo quiero que estudien algo en sus casas. Quiero que estudien la didaché. Y quiero que ustedes estudien qué dice la didaché del día domingo. Voy a preguntarles el próximo domingo, aunque no voy a dar la clase yo, sino el hermano Leo, creo yo. Estudien la didaché y qué enseña la didaché. Y estudien qué dice la didaché en relación al día domingo. ¿Verdad? Entonces, ellos estaban reunidos. Yo estoy completamente seguro que esta reunión es una reunión de adoración, es un culto. Es un culto al Señor, ¿verdad? Yo creo que esto es el inicio de lo que nosotros tenemos hoy en día. El domingo nos reunimos para adorar y para honrar el nombre del Señor. Este es el inicio. ¿Quién le dio este sentido que nosotros lo hemos practicado por todos estos siglos? ¿Quién le dio este sentido? ¿Dónde inició el sentido del culto el día domingo? Miren, se inició en la era apostólica. Se inició en el primer siglo. No estamos hablando, hermanos, del tercer siglo. Bueno, más adelante vamos a ver a Constantino en el tercer siglo. Y ustedes van a ver que Constantino eleva el cristianismo a nivel de la religión del imperio. Y luego vamos a ver que Constantino decreta por decreto real que el domingo sea un domingo libre, por ejemplo. Pero no estamos hablando de esto acá. Esta gente que eran los apóstoles, ellos empezaron a darle el sentido del domingo, de un sentido de adoración, de un sentido de alabanza, de un sentido de fiesta, de regocijo por la resurrección de Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahora, sumado a eso, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban reunidos, muy bien. ¿Y qué más estaban haciendo? Dice que estaban partiendo el pan.
¿Cuándo Jesús instituye la cena del Señor? ¿En qué momento? Él lo instituye en la Pascua, recuerden. El día jueves, Él instituye la cena del Señor. El día jueves es arrestado y el día viernes es crucificado, ¿verdad? Él instituye la cena del Señor dentro de una costumbre. ¿Cuál era la costumbre? ¿En qué momento Él instituye la cena del Señor? Según los registros bíblicos que nosotros tenemos. Dentro de una cena, que era la cena del Cordero Pascual, de la cena del Cordero Pascual. Entonces, quiero que estudien en su casa esta semana qué relación tiene de que los discípulos se reúnen en el versículo número 7 y parten el pan con el tema de la cena del Señor. ¿Y qué día correcto sería el celebrar la cena del Señor? Nosotros lo hacemos el día sábado. ¿Deberíamos de pasar del día sábado al domingo a celebrar la cena del Señor? ¿Tengo una base bíblica? Muchos dicen no es necesario. Muchos dicen es lo mismo. Muchos dicen es lo mismo teológicamente celebrar la cena del Señor el sábado, celebrarla el martes, celebrarla el jueves. No tiene incidencia, digamos, dice que nosotros lo hagamos el domingo. Estudiemos eso. Estudiemos eso. Estudiemos todos los registros bíblicos de cuando la iglesia celebraba la cena del Señor y estudiemos toda la información extraescritural de cuando la iglesia celebraba la cena del Señor. Y sigamos platicando la otra semana porque ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? De esta manera terminamos, hermanos. Que el Señor nos ayude y sigamos estudiando. Quiero recomendarles un libro de Justo González acerca del domingo. Si lo pueden comprar en línea o lo pueden comprar en físico, me encantaría que ustedes lo leyeran. Justo González es un historiador, ¿verdad? Y el tema del libro es, no sé si es el domingo, pero lo pueden buscar por Justo González y ahí va a aparecer la suma de los libros y va a aparecer este del domingo. Empiecen a leerlo. Nos va a ayudar mucho para la iglesia que lo hagan.